Escorpio, ¿qué tal? Bienvenido al canal. Yo soy Ana y esto es el Club de Escorpio. Vamos a ver qué nos dicen las cartas para el día de hoy. Espero que os hayan traído muchísimas cosas los Reyes. Estamos a día 8 de enero del 2025 ya. Y vamos a ver qué nos dicen las cartas. Venga. Recordaos que este canal también es para ti si eres ascendente Escorpio, que no solamente para los escorpiones como horóscopo solar, sino también para ti si eres ascendente. Bueno, mirad, nos sale la carta de expresa tu individualidad, la carta del matrimonio y la carta de el verano o el calor, ¿vale? Bueno, dejémoslo ahí. Siempre os digo lo mismo y siempre me lo repetís, que hay en muchos sitios que no tenéis estaciones del año. Bueno, yo os lo dejo ahí, el verano, el calor. Cuando tenéis más calor, cuando estéis en una época en la que vais en manga cortas o en la época de más calor que haga en vuestro país, ¿vale? Mirad, cuando nos sale la carta de expresa tu individualidad, nos dicen que brille tu verdadero yo porque es extraordinario. Tienes que empezar a demostrar, a creer en ti y sobre todo a decir a los demás qué es lo que realmente quieres y qué es lo que realmente te gusta y que, en fin, que expreses pues lo que realmente te apetece en cada momento. Sí que es cierto que a veces nos encontramos en la tesitura de no quiero decir las cosas por no molestar a los demás, no quiero hablar por no hacer daño a alguien. Bueno, partiendo de la base de eso, de que vamos a procurar no hacer daño a los demás, tenemos que expresar y brillar como nosotros solo podemos brillar, ¿vale? Porque efectivamente nosotros tenemos un poder extraordinario y ese poder lo tienes que demostrar, Escorpio. Por otra parte, la carta del matrimonio te dicen que las hadas se unen a vosotros para celebrar vuestra felicidad matrimonial. Ojo. Estáis preguntando que en el caso en el que no tengáis pareja, ¿qué ocurre con esta carta, no? O os estaréis preguntando que en el caso en el que no tengáis a nadie en vuestro corazón, ¿qué pasa con esta carta? Bueno, pues yo lo voy a decir. Esta carta es una carta que no solamente nos habla de un próximo matrimonio, sino también de una próxima relación de pareja. ¿Por qué os digo esto? Porque en el caso en el que no tengáis a nadie, os va a venir alguien especial en este año 2025. Bueno, yo lo dejaría como que os va a venir alguien rápidamente, porque lógicamente yo voy a intentar hacer las consultas diarias, como empecé con el canal hace un año y medio, y entonces me apetece que tengáis vuestras lecturas diarias. A veces podré, otras veces no, lo intentaré de verdad de corazón, pero he estado unos días que no he podido trabajar y de ahí pues ese parón en el canal. Como os digo, el matrimonio es una carta que nos habla de una próxima relación de pareja formal o el matrimonio en sí o la convivencia con vuestra pareja. Tenéis que adaptar la lectura a vuestra situación, como digo siempre. En el caso en el que tengáis pareja, este año os vais a replantear el hecho de formalizar la relación y en el caso en el que no la tengáis, este año es el año en el que vas a encontrar esa pareja que te haga feliz y con la cual poder tener pues esa relación de pareja formal. Luego por otra parte nos sale, como os he dicho, el verano y en verano alcanzas todo aquello que pides. La temporada de más calor, ¿vale? En la temporada de más calor alcanzarás todo aquello que estás pidiendo. Como digo siempre, tenéis que adaptar vuestras lecturas. En el caso en el que queráis un nuevo trabajo, pues quizá en la época de calor encontraréis un nuevo trabajo. En el caso en el que queráis una pareja, pues a lo mejor en verano encontraréis pues eso que añoras y eso que llevas tiempo pidiendo al universo. Luego nos sale la carta del cumpleaños y el practicar. El cumpleaños te dice que en un cumpleaños importante tiene la respuesta a tu pregunta. Ojo a esta carta porque puede ser que tengáis un cumpleaños cercano de alguien de vuestro interés o puede ser de un amigo, de una amiga o de algún familiar y en ese cumpleaños seguramente te enterarás de cosas
o tendrás respuestas a muchas de las preguntas que te llevas haciendo todo este periodo de tiempo, ¿vale, Escorpio? O sea, que atento o atenta, porque próximamente os invitarán a un cumpleaños, y eso, pues ahí, pues a lo mejor si es un cumpleaños de algún amiguito de vuestros hijos, o algún cumpleaños de un amigo vuestro, de algún familiar, ahí habrá gente que tú conoces y que seguramente que te pueda sacar de dudas de algún, como digo, alguna respuesta a alguna de tus preguntas. Luego, por otra parte, te dicen que el practicar a diario puedes perfeccionar tus dones y talentos y aumentar tu confianza. Esta carta no solamente va enfocada al terreno laboral, sino también puede ir enfocada a lo que es al terreno de estudios. ¿Por qué? Porque aquí te están diciendo que tienes que practicar. Lógicamente, en muchos de los casos, os replantearéis el hecho en este 2025 de cambiar de actividad profesional. Y para eso deberíais de hacer algún curso, algunas prácticas o algo así que os pueda ayudar a enfocar vuestro futuro profesional hacia pues ese camino que quieres en este 2025. Y la última carta que nos sale de las hadas del bosque, que no de la lectura por supuesto, es la de la deuda saldada. Fijaos que esta carta te dice que vas a empezar a saldar todas esas deudas que tengas por ahí pendientes. En el caso en el que no tengáis deudas pendientes, que no es todos los casos, nos hablan de una economía fluida para este 2025. Fíjate que además te dice que vas a tener como una entrada de dinero extra que no esperas. Puede ser por algún tema financiero, algún tema familiar o algún ascenso o aumento de sueldo, ¿vale? Esto es lo que nos dicen las cartas en cuanto a las energías. Ahora vamos a mirar el tarot y así ampliaremos un poquitito más la información respecto a la lectura de hoy, día 8 de enero. Vamos a recoger la lectura del oráculo. Os recuerdo que en pantalla irán saliendo los teléfonos de mi gabinete privado para que así puedas contactar con ellos en cualquier momento y desde cualquier lugar del mundo. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Mirad, nos sale la carta del Rey de Pentáculos, el 10 de varas, la torre y el 10 de copas. Mirad, nos dicen que hay una situación difícil de entender. Una situación respecto a un caballo de oros, ¿vale? Alguien que va a venir a hablar contigo y a sincerarse sobre una situación pasada. Fíjate que además nos sale este 10 de bastos, que este 10 de bastos nos habla precisamente de esas cargas que tanto tú tienes como tu persona de interés o la persona que yo veo aquí, ¿no? Este caballo de pentáculos. Aquí hay una situación difícil de entender, ¿por qué? Porque aquí nos dicen que hay una ruptura o ha habido una ruptura o tiene que haber una ruptura con la familia para poder entender la situación con esta persona. Ojo, porque tenéis que adaptar la lectura a vuestra situación. En muchos casos será una ruptura actual, en muchos otros casos será que va a haber una ruptura y en otros casos será que habrá una ruptura o que tiene que haber una ruptura con alguien con quien tú tienes a día de hoy para poder estar con esta persona, ¿vale? Como digo, puede ser que tengas familia, que estés casado o casada o que tengas pareja actualmente y eso pues quizá impida el hecho de estar con esta otra persona, ¿vale? Eso ya, como digo, tenéis que adaptar la lectura a vuestra situación. Yo lo que sí que veo aquí son esas cargas que hay por parte tuya y por parte de tu persona de interés. Como digo, hay algo que se tiene que romper para que podáis estar juntos, ¿vale? Luego, por otra parte, nos sale la justicia divina. Mirad, la justicia divina va a empezar a hacer su trabajo. ¿Por qué? Pues porque creo que necesita entender qué es lo que está pasando aquí. Para que la justicia divina empiece a hacer su trabajo, tiene que entender la situación.
¿vale? Y para entender la situación hace falta una conversación, ¿vale? Mirad, aquí salen bloqueos también, muchos bloqueos, pero sí que hay alguien que está intentando comunicarse contigo de una manera o de otra. Puede ser que notes señales en algún sitio, señales que a lo mejor, bueno, no te estás dando cuenta, pero estás viendo cosas raras, ¿vale? Pueden ser que a lo mejor te llaman y no contestan, o puede ser que te manden un mensaje, no sepas quién es, o puede ser que se hayan hecho una cuenta que no sea verdadera para poder hablar contigo. No, tú vas a empezar a notar cosas extrañas, pero hay alguien que está pensando en ti y que se quiere comunicar, y esta situación rara que vas a empezar a notar, como que te va a empezar a bloquear, vas a empezar a no sentirte cómodo o cómoda y a no ver la realidad de la situación, ¿vale? Por eso la justicia divina va a tener que empezar a hacer su trabajo para que empieces a entender un poco qué es lo que está ocurriendo. Como digo, hay alguien que tiene que hablar contigo. Luego, por otra parte, nos sale también la suma sacerdotisa y el 5 de bastos. Fíjate que aquí nos sales tú sobre todo pensando y meditando. Fíjate que la suma sacerdotisa es siempre la persona que consulta. De aquí me sales como pensando en la situación, viendo a ver qué hacer con esto, y nos dicen que vas a tener que estar en constante lucha interna sobre una decisión que tienes que tomar, ¿vale? Esa lucha interna que tienes es con respecto a una persona. Aquí no me sale ninguna carta de trabajo, ¿vale? No me sale ninguna carta laboral. Como digo, las cartas sí que me ha salido pues ese aumento de sueldo o en el oráculo, pero en estas cartas no me sale nada de esto, sino más bien como algo que tienes del pasado o algo que tienes en el presente que te está bloqueando demasiado. Esa lucha interna que hay aquí sobre qué decisión tomar, sobre si hacer lo correcto o no, va a estar presente en tu vida. Fíjate que el 4 de oros es la carta que nos habla precisamente de no saber qué decisión tomar, aún sabiendo que la tengo presente. Hay alguien en tu vida que no termina de soltarte, una energía que no termina de alejarse, y lo mismo contigo. Hay una energía que está presente en tu vida y que tú tampoco terminas de alejarte de ella o de él. Es una energía muy densa, pero que creo que hay que tomar decisiones respecto a ella para poder ver que al final qué camino tomar. Recuerda que en muchos de los casos tendréis que dejar la relación que tienes a día de hoy para estar con tu persona de interés, en el caso en el que la tengas. Vamos a ver qué nos dicen las cartas de, bueno, las cartas no, vuestro mensaje de vuestro ángel de la guarda, y luego saco los números de la suerte para el día de hoy. Y te dicen, perdón, sé fuerte porque ese dolor del pasado está ahí para avisarte de que debes avanzar y cumplir con los deseos de tu corazón. Deja que se vaya. Perdonar no significa aprobar las acciones de los demás. Significa simplemente que dejas de ser la víctima eterna de una persona o de un acontecimiento. La culpa estropea tu preciosa energía. Bendice y perdona los dolores del pasado, porque si así lo haces, cosecharás una vida de alegría. Y vamos a ver qué 3 números te salen para el día de hoy. Es el número 18, el número 9 y el número 14. Pues nada más, Escorpio, hasta aquí la lectura de hoy. Espero que te haya gustado. Gracias por compartir el vídeo, por comentarlo y sobre todo por suscribirte. Gracias de verdad de corazón, un abrazo enorme y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.